páncreas. Y uno de los problemas que tenemos en el páncreas, todos los especialistas, es cómo vamos nosotros a estadiar a estos pacientes. Y hay una controversia bien interesante que creemos que hoy se va a plantear y vamos a tratar, no a resolverla, pero sí a crear más controversia quizás. Hemos invitado a dos expertos en el área. Una es la doctora Ana Gasco, y la doctora Ana Gasco es radióloga conocida por todos ustedes. Ella es la jefe de servicio de imágenes allá en el Centro Médico de Caracas y nos va a hablar de cuál método de imágenes es mejor. Ella, por supuesto, nos va a hablar de la parte de imágenes referidas a la radiología. Ana. Entonces, ¿qué es la primera? Sí, aquí está. Esta, ¿no? Ah, la última. Aquí está la flechita. Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico por imágenes en esto que es la vía biliar y el páncreas, que es prácticamente una unidad única, que es el confluente patobiliar, porque la mayoría de estas patologías se presentan por un cuadro bastante característico que es la ictericia. E inmediatamente después que un paciente está ictérico, lo primero que se decide es a qué método va a ir. Vamos a empezar por colangiocarcinoma y vamos a terminar en páncreas. Es un tumor epiteliar de lento crecimiento, es un tercio del porcentaje de las neoplasias del tracto digestivo y probablemente después del hepatocarcinoma o el segundo tumor más frecuente a nivel hepático. Es un cáncer del paciente mayor, hay una predilección por el sexo masculino y puede ocurrir en cualquier altura de la vía biliar. La apariencia, hay muchos precursores o muchos elementos que pueden desencadenar un páncreas en un colangiocarcinoma, por lo cual también los radiólogos nos estamos volviendo un poquito más acuciosos en encontrar precursores de este tipo de enfermedad, tanto a nivel del páncreas como la vía biliar, como son las neoplasias mucinosas intraductales. Pero el tema básicamente es de imágenes y de corto tiempo, por lo cual no vamos a entrar en eso. Pero hay que conocer la historia de los pacientes y a veces buscar alguna causa que pueda encontrar estos tumores en etapas más tempranas, ya que habitualmente cuando se encuentran son lesiones relativamente grandes. Él puede crecer como masa, formador de masa, puede crecer periductal, intraductal o periductal. Y ese es el formato en que lo vamos a recorrer en la anatomía imagenológica. Generalmente son tumores adenorcarcinomas, la mayoría probablemente diferenciados. Y hay dos cosas importantes que tienen representación en la imagen. Una, que tienen abundante estroma fibroso y otra que algunos tienen mucina. Estas dos condiciones de estroma fibroso y mucina las podemos detectar con tomografía de resonancia. Podemos eventualmente, sobre todo en resonancia, presumir cuando hay un contenido mucinoso y también porque se presenta con hipodensidad en la tomografía. Y también cuando es un tumor fibroso, porque el tumor fibroso no es como los otros adenoscarcinomas que tienen menos componentes. Ellos no se impregnan tan rápidamente durante la administración del contraste, sino que por ser desmoplásticos se impregnan tardíamente. Y eso ayuda eventualmente al diagnóstico diferencial entre un contenido fibroso desmoplástico o un tumor de alta vascularidad. Son de localización intrahepáticas, que son menos frecuentes que los periféricos, pero los hay. Antes les decíamos periféricos, hay extrahepáticos que toman toda la vía biliar y dentro de los extrahepáticos un conocido tumor que siempre es nombrado como tumor de Klatsky y que es quizás el más frecuente de los extrahepáticos. La clínica, como decía, el intrahepático es silente, puede alcanzar altos tamaños a la hora de encontrarlo y básicamente pérdida de peso y dolor abdominal. El extrahepático es definitivamente la ictericia indolora, el gran marcador de la búsqueda de este tipo de tumor. ¿Cuál es el método ideal de estos que tenemos? Uno, que nos demuestra la extensión longitudinal de estos tumores, pero también la radial. Estos tumores no solo crecen en la vía biliar en sentido longitudinal, sino también en el plano axial, que evalúe sobre todo muy bien las estructuras vasculares adyacentes y parenquimatosas y que permitan en el estatus postquirúrgico de este paciente producir imágenes de volumetría del futuro hígado remanente a fin de precisar si este paciente va a tener o no chance quirúrgico. De esta gran batería vamos a fundamentalmente la parte de diagnóstico y estadio de estos pacientes van a quedar en estas tres imágenes. Y la colangio eventualmente no es mi dominio, pero veo que cada vez más toma simplemente el valor terapéutico en este proceso. Yo voy a hablar de tomografía y resonancia.
La resonancia y la tomografía debe ser hecha antes de drenar al paciente. Eso es un error que se comete con mucha frecuencia. Drenan al paciente primero y después lo mandan a la sala de imágenes. Y uno pierde muchísima información de la que pudiera obtener cuando el paciente está en su máxima condición de enfermedad, que es cuando está evidentemente dilatado. El tumor ya derivado va a perder mucha capacidad de diagnóstico para nosotros. Es un método no invasivo, la resonancia magnética da una buena delimitación del árbol biliar y sobre todo una extensión longitudinal del tumor, para la cual usamos una clasificación que es la clasificación de Bismuth, que ustedes la conocen muy bien porque todos ustedes han hecho la colangiografía y estadiado en este tipo de tumor mediante si toma solamente la parte distal, el confluente, una o dos ramas o ya es un tumor muy extenso. Esta clasificación es buena para la resonancia magnética, no así para la tomografía. Han surgido otras múltiples clasificaciones. La TNM muy tediosa para cualquiera que haga imágenes, pero esto es básicamente una clasificación que debe ser hecha después del paciente operado y que sirva de base al médico oncólogo. La clasificación del Memorial, que es una clasificación que también toma la vía biliar, pero toma las estructuras vasculares adyacentes, la atrofia lobar, y obviamente correlaciona muchísimo mejor que la otra el pronóstico y el tratamiento de estos tumores. Y últimamente ha salido una clasificación del Grupo Europeo de Patobiliar, donde al final unen los hallazgos de este tipo de clasificación más los hallazgos quirúrgicos. El colangiocarcinoma intrahepático puede ser muy grande, el diagnóstico diferencial obviamente va a ser siempre de un hepatocarcinoma, pueden ser muy grandes al momento del diagnóstico y como les decía, ellos tienen una cápsula, se impregnan muy tardíamente, generalmente tienen áreas de necrosis y de fibrosis en su interior y eventualmente son tumores bastante grandes al momento del diagnóstico. El hecho de que no estén en un hígado cirrótico, el hecho de la historia del paciente puede hablar en favor de que esto sea un colangiocarcinoma. Por imagen es imposible saber si esto es un hepato o un colangiocarcinoma. Estos son imágenes de resonancia magnética. El clásico tumor de Klasky, que el efecto colangiográfico por resonancia magnética y también la imagen convencional de resonancia, a mí particularmente me encanta la imagen coronal en T2 de este tipo de lesiones, me gusta a veces más que la propia colangiograma, a ustedes les encanta porque remeda mucho el estudio anterior, va a ver que hay un compromiso evidentemente de un tumor que no lo vemos, probablemente está en la parte distal de la confluencia, pero está comprometiendo dilatado ambos vía biliar. O tumores que de repente en el colangiograma lucen de menor significación, pero probablemente este tumor ya viendo el colangiograma es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque no solamente está tomando la vía biliar, sino que ha producido una evidente atrofia del lóbulo izquierdo correspondiente, lo cual habla de que hay un compromiso vascular. Y en la imagen convencional vamos a ver que este colangiograma, diferente a esta resonancia, a diferente del anterior, va a tener un componente de partes blandas que rodea, que no lo veían en el estudio anterior. Eso va a permitir también un estadiaje de este tipo de tumor al tejido circunvecino y especialmente al hilio renal. Lo mismo que va a permitir y estadiar muy bien la longitud, como decíamos en la clasificación de Bismuth, el compromiso iliar de este tumor y la longitud en el sentido cefálico o en el sentido longitudinal. Por eso decimos que la colangiografía, la resonancia y la colangiografía, porque van juntas, una es la imagen convencional y otro es el efecto colangiográfico, va a servirles para delimitar bien el compromiso del tumor y, como decíamos, van a ver muy bien, vean ustedes que la imagen de la dilatación es muy similar, este es un paciente postderivado ya, y va a definir sobre todo el crecimiento longitudinal. La tomografía en el 80% va a informar mucho mejor que la resonancia el crecimiento axial de ese tumor. La tomografía, igual que la resonancia, debe hacerse antes del drenaje. Tenemos más suerte con la tomografía. Habitualmente el paciente llega a resonancia ya drenado. La tomografía, como la hacen de primero, habitualmente la hacemos con el paciente dilatado. Las tomografías actuales deben ser en multicorte, tomógrafos helicoidales multicorte, son mejores que la resonancia para evaluar la infiltración vascular, va a evaluar también mejor el crecimiento radial y va a permitir calcular el volumen remanente hepático en el caso de que sea quirúrgico. Estas son las imágenes que vamos a ver en una tomografía, generalmente la vía biliar dilatada, un engrosamiento que van a ver bastante pequeño en todo el hilio de un tumor que luce bastante pequeño en un estadio relativamente en
estadio, probablemente 1. Habitualmente es mucho más desproporcionada la imagen de la dilatación de la vía biliar que el propio tumor. Va a haber también atrofia lobar. La atrofia lobar se produce cuando este tumor obviamente compromete tanto la vía biliar y también las estructuras venosas, portales y arteriales. Acuérdense que cuando hay un compromiso de la porta, que es la que da mayor flujo al hígado, se va a producir atrofias lobares en el segmento más comprometido. En este caso, lo importante de los estudios en multifase sin contraste, el paciente no tenía la vía biliar, sobre todo hacia la rama derecha, y vean ustedes que cuando ponemos contraste en fase arterial y la hacemos en fase tardía, vamos a ver una impregnación local. Parecía un tumor bastante confinado a la vía biliar y no aparentemente hay alteración de los contornos. La atrofia hepática, al igual que la vemos en resonancia, la vamos a ver en la fase arterial y venosa. Vean ustedes cómo hay compromiso vascular, hay infiltración de estructuras vasculares de la arteria hepática y por supuesto también de la porta. Esto es un tumor relativamente extenso, con poca quizás dilatación de vía biliar para el tamaño del tumor. Y hay que ver también la hipertrofia compensadora que puede haber en el lóbulo contralateral si este paciente va a ser evaluado en relación con el chance quirúrgico. En el compromiso vascular hay que revisar todo, hay que ver la arteria hepática, la vena porta, las suprahepáticas, la vena cava inferior, cuál es el vaso, si está estenosado, si está trombosado, si hay un contacto íntimo o el contorno está deformado. Porque muchas veces el tumor, que es un gran problema para el radiólogo, está muy en contacto con el vaso, pero no necesariamente eso implica que esté absolutamente comprometido. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones van a hacer que esa lesión sea ya irresecable al momento del diagnóstico. Esto es un tumor un colangiocarcinoma medio. Vean ustedes, acá está discretamente dilatada, ya estaba derivado el paciente. Vean el colédoco proximal dilatado y vean ustedes que alrededor, en la fase arterial, alrededor de este stent, hay una masa que se impregna de contraste, relativamente pequeña, pero lo suficiente para ya tener múltiples adenopatías. Es importante localizar las adenopatías, sobre todo en esta zona que es el ligamento hepatoduodenal, que son donde son más frecuentes, y estimar más o menos el tamaño. Y vean otro problema nuestro, que es una lesión de la vena porta, como una simplemente que aprisiona parcialmente la vena porta, y estos son los casos a veces de difícil diagnóstico si hay compromiso o no. Sin embargo, ya probablemente con esta extensión tumoral, los ganglios y esta sospecha, ya también estos tumores son irresecables. La irresecabilidad del paciente no la hacemos nosotros, los radiólogos, yo siempre insisto con los alumnos, no debemos hacerla nosotros, debemos informar todo lo que es irresecable, pero la decisión final va a estar en el cirujano. Pero en todo caso, la condición, por supuesto, va a ser médica y fundamentalmente el tipo de compromiso vascular y metastásico que tenga el tumor, sobre todo, por ejemplo, a nivel de los ganglios, si están más allá del ligamento duodenal y, por supuesto, si hay metástasis a hígado, pulmón y peritoneo. Los carcinomas periempolares, ustedes saben que son también a veces de difícil diagnóstico porque son pequeños y uno no sabe dónde están haciendo. Y por supuesto, tenemos el complejo del carcinoma periempular, donde puede ser la papila, el colédoco distal, la cabeza del páncreas y el duodeno. Acá sí tenemos que necesitar estudios muy bien hechos, muy bien controlados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar son masas relativamente pequeñas. Vean ustedes el Wilson dilatado, el colédoco distal dilatado, y cuando vamos a la zona de la papila hacemos estudios dinámicos. Y vean ustedes que acá casi no se ve nada, pero en la fase más arterial hay algo que se impregna. En la fase venosa logran ver el tumor dentro de la papila. Esto es la luz del duodeno, esto es el tumor de la papila, y esto es la fase más tardía del tumor. Esto es un típico hallazgo de tumor de papila. Hay que buscarlo. Y la mejor forma de buscarlo esto es hacer todos los estudios de páncreas o vía biliar protocolizados para reconstruir posteriormente. Los podemos ver o intuir también con resonancia. Este es otro tumor periambular más grande que el anterior, visto en resonancia magnética. Pero en resonancia, acá, solo sabemos que está pasando algo distal a la vía biliar y al Wilson. Siempre el tumor de papila o el tumor periambular habitualmente da más dilatación de la vía biliar que el propio Wilson, pero la tomografía es el mismo paciente, les demuestra perfectamente y la reconstrucción del tamaño del tumor, que era mucho mayor que el anterior.
Nosotros casi todos estos trabajos los hacemos con tomografía. Este es otro tumor similar. Vean ustedes el tumor acá en la papila. Sin embargo, cuando el tumor crece caudalmente acá en la tomografía, y lo van a ver también en la resonancia y tomografía del mismo paciente, está infiltrando ya parte del duodeno. Casi todos son casos nuestros y en labores de un grupo de doctoras que trabajan con nosotros en reconstrucción que hacen maravilla. Otro tumor periambular más grande, pero vean ustedes que este tumor tiene algo, que cuando hacemos, que acá sí nos da más información la resonancia, acá hay un tumor en la cabeza del páncreas que parece el proceso fusiforme, no da mucha dilatación de la vía biliar, y esta es la resonancia de ese paciente. Hay una tumoración que está dilatando discretamente el colédoco, pero es extrínseca. ¿Y cómo sabemos que es extrínseca? Porque acá está el páncreas, acá están los ductos biliares sin ningún tipo de compromiso, y la imagen es muy homogénea y se pega más bien al duodeno. Lamentablemente tengo la doctora Carmen Fernández, la estoy persiguiendo para el diagnóstico final de este caso, pero yo pienso que esto más bien podía haber sido algún tumor del gastroma gastrointestinal del duodeno y no necesariamente un tumor pancreático o de la papila. ¿Para qué sirve la tomografía en la evaluación de estos pacientes? No siempre es diagnóstica, a veces son pacientes complicados, pacientes que se derivó por un gran tumor, pero en un momento dado esto que había mejorado notablemente vuelve a empeorar. Y empeora, ¿por qué? Porque hay invasión de la prótesis por el proceso tumoral y vuelve el paciente a estar en similares condiciones a evaluación anterior. La enfermedad metastásica es importante evaluarla y son el 30 al 50%, generalmente es a lo largo de toda la vía biliar. Los ganglios, como decíamos, cuando hay más allá del ligamento patoduodenal, por ejemplo, retropancreáticos, periaorta, pericaos o alrededor de la mesentérica, ya el paciente puede entrar en el rango inoperable. Las metástasis adicionales son, por supuesto, a hígado, a peritoneo, pulmón. Las metástasis las pueden ver muy bien por tomografía o resonancia magnética en una sola evaluación y sin ni siquiera usar material de contraste. El diagnóstico diferencial de estos pacientes de colangiocarcinoma es la enorme dilatación de la vía biliar, poca del Wilson, y en relación, vean ustedes, una gran masa en el lecho vesicular con calcificaciones o con litiasis, bastante característico del tumor de vesícula. No siempre es tan fácil, este es también un tumor de vesícula, en este paciente no se veía la litiasis, este paciente tenía un tumor a nivel del ilio e igualmente estaba condicionando dilatación de la vía biliar. También es difícil diferenciar un tumor de vesícula de eventualmente un colangiocarcinoma central. La obstrucción neoplásica por resonancia magnética tiene una sensibilidad muy alta, pero por supuesto una especificidad muy baja. Y en el cáncer de páncreas, para los últimos 5 minutos, es un páncreas también muy agresivo, que lamentablemente llega a nosotros casi siempre en un estadio muy avanzado. El adenocarcinoma ductal es el más frecuente y es la segunda neoplasia gastrointestinal, ¿verdad? Es la quinta causa de muerte en adultos y el diagnóstico en lesiones pequeñas es la última chance posible. Otra vez tenemos lo mismo, tomografía helicoidal, resonancia magnética y ultrasonido endoscópico. ¿Qué va a hacer que una y otra cosa? Básicamente la sensibilidad y especificidad de esos métodos la va a dar el tamaño del tumor. Es muy fácil encontrar en resonancia magnética un tumor de estas dimensiones, generalmente son muy hipointensos en T1, también hipointensos en T2 por el tejido fibroso que tiene, y cuando el ducto está obstruido, el parénquima distal generalmente aparece hipointenso. Muchas veces estos pacientes han tenido pancreatitis crónicas anteriores y encontramos ectasias ductales que a veces van o no en relación con el tamaño del tumor. El protocolo del páncreas es sencillo, el paciente tiene que estar en ayuna, lo preparamos con agua, con leche, un material que sea hipodenso y hacemos las 3 fases, arterial, portal y venosa, y con eso vamos a poder evaluar tanto la vascularidad del tumor como los vasos y la condición metastásica. Esto es una fase arterial. Vean ustedes la dilatación el paciente tenía un linfangioma retroperitoneal, no le hagan caso. Y cuando vamos bajando van a ver ustedes muy caudal, una lesión muy pequeña que prácticamente obstruye el ducto distal. Lo ven en una y otra fase. Esto es imposible verlo si ustedes no hacen un estudio dinámico en las 4 fases e inclusive en fases tardías. Correlación de estudios evaluados en resonancia y en tomografía. Todos son casos nuestros, ven ustedes también un tumor que rodea y oblitera prácticamente un tumor en la región de la papila, y ambos métodos post-contraste
proyecciones axiales y coronales, ambos métodos dan la misma información. Para este tipo de tumores tan grandes, para planificar las alteraciones quirúrgicas, tenemos este tipo de técnicas de evaluaciones en 3 dimensiones. Y por supuesto, se me coló otra vez acá, porque es el mismo caso que le mostré, la obstrucción post-derivación biliar. ¿Qué es mejor? Tomografía, resonancia magnética, ultrasonido endoscópico, es el tamaño tumoral. La sensibilidad del 98% para tumores pequeños se la dejamos a nuestro colega de ultrasonido endoscópico, pero nosotros ya nos acercamos en tumores de mayores de 2 centímetros, la sensibilidad es cercana al 98-100%. Tienen que ser estudios en la mejor calidad técnica hecha y por supuesto en lo posible postprocesados. El estadiaje del páncreas se hace la clásica TNM, de antes muy tediosa para los radiólogos, pero sí lo que tratamos es de hacer de encontrar cosas pequeñas. Vean ustedes, por ejemplo, ¿qué pasó? Este es un tumor menor de 2 centímetros, un tumor muy pequeño, casi quisodenso, cuando la fase venosa solamente es fase arterial, un tumor que no luce agresivo. Cuando estos pacientes vienen a nosotros así, uno piensa más bien en un carcinoma endocrino o un carcinoide, que fue lo que fue este paciente, esto fue un insulinoma, perdón. Y son tumores, por supuesto, de menor significación agresiva. O también podemos encontrar a pacientes que puedan tener algún chance quirúrgico. Esto es un tumor ductal. Vean ustedes que está simplemente limitado al ducto, no está dando dilatación del colédoco. Este es nuestro colangiograma hecha por tomografía. Y bueno, las valoraciones que podemos tener del volumen tumoral y eventualmente de las estructuras adyacentes. Los criterios de irresaciabilidad, por supuesto, son cuando el tumor es grande, cuando ya la periferia del tumor está comprometida, cuando hay metástasis y como en este paciente, a pesar que el tumor no era muy grande, vean ustedes que ya estaba comprometiendo la vena esplénica, el confluente esplénico, por el lado esplénico estaba bien, la porta estaba libre, pero la porta estaba obliterada por el tumor. Lo mismo metástasis, lesión, que en este caso estaba comprometiendo también la arteria esplénica y la porta en este sacabocado que vemos acá. Criterios de tumores, vean ustedes el tamaño de este tumor. No es muy grande, pero este tumor está dilatando, es del cuerpo, dilatando el ducto, se sale del páncreas, infiltra la arteria hepática, la arteria esplénica, ven ustedes el contorno de la arteria esplénica, y por supuesto obstruyó totalmente la vena esplénica, y lo que estamos documentando en este tipo de imágenes, que es un efecto angiográfico hecho en la reconstrucción, es una gran circulación colateral de un tumor que en principio era pequeño y que ya estaba dando metástasis hepática. Tumor, entonces, otro criterio de difícil de inoperabilidad es la infiltración del duodeno, un tumor grande que ya estaba infiltrando el duodeno. Y metástasis, por supuesto, hepáticas, al ilio, metástasis al epiplón y metástasis a peritoneo. Este caso sí no es nuestro. Entonces, podemos, no lo estamos usando en nuestro país, no lo tenemos, pero se hace, hacer estudios tanto para páncreas como vía biliar en resonancia o en tomografía administrando secretina y vamos a tener una mejor visualización del árbol biliar y la papila. Usar manganeso también como medio de contraste y el gadoxetato disódico para ponerlo y hacer el estudio aproximadamente a 45 minutos, 1 hora de administrarlo y vamos a tener mucho mejor visualización, se va a dilatar más el sistema biliar, lo vamos a identificar mejor y vamos a poder ver nuestros dolores de cabeza que son las fístulas biliares postquirúrgicas. Nuestro compromiso como radiólogo, podemos hacerlo rápido y decir, hay un hígado aumentado de tamaño, hay una señal homogénea del hígado, sobre todo cuando dictamos vía biliar, y después quedarnos con que hay una dilatación de la vía biliar, con interrupción brusca de los conductos en el plano de la confluencia, compatible con colangiocarcinoma, un tumor de Klatskin. Salimos de nuestro apuro y mandamos al paciente. Eso es inadecuado. Nuestro compromiso como radiólogos es con visión de cirujano en este tipo de lesiones y como en todo radiólogo que se dedica a la parte oncológica. Es localizar la extensión de longitudinal del tumor, es ver si está comprometida la vena porta, si hay contacto, si hay envoltura o hay trombosis, si la arteria hepática y sus ramas, la derecha o la izquierda, están involucradas, si hay contacto, irregularidad del contorno,
Y este término que me sigue gustando más en inglés porque no hallo como el encasement del vaso. Se rodea el vaso de tumor y está atrapado ahí. La extensión parenquimatosa, la atrofia lobar, algo que casi nunca nadie reporta. El futuro o el volumen del futuro hígado remanente, si ustedes lo van a pensar probar. Y por supuesto la afectación ganglionar. Y no solamente buscar el ganglio chiquito que van a encontrar en el ligamento hepatoduodenal. Hay que buscar ganglios a nivel mesentérico, a nivel alrededor de la arteria hepática, alrededor de la arteria mesentérica superior. Y por supuesto los nódulos peritoneales. Entonces, para terminar, ¿para qué sirve tanto la colangiografía con resonancia magnética como la tomografía? Ambas son buenas, ambas se pueden usar. Usen la que tengan a mano ahora, en la que su radiólogo esté más acostumbrado. A mí, personalmente, para estadiar el tumor pancreático, me gusta más la tomografía con reconstrucciones. Pero siempre es bueno también tener un mapa de resonancia magnética con efecto colangiográfico para evaluar la vía biliar. Lo ideal es hacer varios métodos siempre y cuando puedan. Entonces, los espero, los quiero mucho. Este es mi querido centro médico en el cual estamos a su orden. Gracias.